son prácticamente desconocidas, o si no desconocidas, peor aún, eh, desprestigiadas, ¿no? Como que ya nos contarás tú ahí también qué pasó, por qué tenemos el poco conocimiento de lo que es una partera y además la diferencia entre una partera tradicional y, y el, y la realidad de lo que es y de lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, bueno, en lo que Claro que se sí. conectan, me voy presentando. Yo soy René Rodríguez, soy co-creadora de Mindfulness Live. En Mindfulness Live acompañamos a las mujeres a vivir, a parir y a nutrir en plenitud. Y estamos procurando hacer cada semana una entrevista de algún tema que creamos que es muy importante para las mujeres que están justamente en ese periodo, desde el periodo gestacional hasta cuando se vuelven madres y tienen a sus niños pequeños, ¿no? Y de hecho estoy muy contenta porque una de las chicas que yo veía ahí, escribía y que estaba muy seguido en nuestras entrevistas es justamente Yaeli. Y una vez cuando estábamos entrevistando a una partera que ahora está en Chiapas, ella nos ayudó con cierta información y desde ahí yo dije, yo tengo que entrevistar a esta Yaeli porque se ve que tiene el conocimiento y además es partera tradicional y la verdad es que tampoco es tan fácil conocer y poder contactar a parteras tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, más bien yo no quiero presentarlo, quiero que tú nos cuentes y quizá empecemos con eso. Bienvenida, Yaeli, y Gracias, cuéntanos gracias. qué es una partera tradicional. Ok, bueno, pues si nos basamos en el marco jurídico que también está en la Ley General de Salud y en cómo eh, pues nos tienen, digamos, en parte definidas, podemos decir que pues la partería tradicional es un modelo de atención a la mujer y al parto, a la mujer embarazada, que se basa en eh, la enseñanza que se ha pasado de maestro a aprendiz, ¿no? Entonces, por eso es que es tradicional. Mi mamá, por ejemplo, es partera, mi mamá se llama Mirna Maya, ella está en Morelos y ella, bueno, incluso ha viajado por el mundo dando cursos, diplomados de partería. Eh, Ha ido a Chile, Argentina, España, o sea, se ha abierto mucho ese camino para enseñar la partería tradicional de aquí de México. Entonces, ya que, digamos, mi linaje viene de mi mamá que es partera tradicional, pues bueno, yo aprendí con ella, yo salí a los partos con ella desde los 13 años aproximadamente. Entonces, así es como se va aprendiendo también la partería, ¿no? Hay muchas mujeres que se unen a una partera y van aprendiendo sus tradiciones, van aprendiendo, por decir así, sus trucos, sus conocimientos, y así se va pasando la partera tradicional. Entonces, el modelo es un modelo de atención que se traspasa de maestro a aprendiz. Entonces, por eso yo soy una partera tradicional, porque pues yo también los conocimientos que traigo, los traigo de con mi mamá, mi hermana también es partera en Morelos, entonces, digamos que ya traemos también esa tradición. Eh, pues a grandes rasgos eso, pero pues bueno, no, la partería tradicional, pues bueno, porque así está definida, ¿no? En las leyes y todo eso, pero pues va más allá porque pues Justo ahí puedo decir algo que creo que a veces esto es lo que cuando llegaron pues la medicina y sobre todo que eran los hombres los que podían entrar a las universidades y hacer como los estudios científicos o médicos, se empezó a desprestigiar este conocimiento de las parteras, que era un conocimiento mucho más empírico, ¿no? Pero como bien lo dice, la práctica hace al maestro. ¿No? así Entonces, es. esa parte de, bueno, es que como no tienes estudios médicos, tu conocimiento pues no es de este nivel,
cuando, como dices, cuando eres partera tradicional, a mí me encanta tu historia que desde los 13 años estabas en partos y como me estabas contando justo ahorita que tu sobrina desde los 7 años o antes ha estado presente en partos, ¿no? Y tenemos Así los es. médicos que han estudiado y que nunca han visto un parto fisiológico, ¿no? Pero ellos son los que estudiaron y los que tienen el conocimiento cuando en su vida han visto a una mujer parir sin ninguna asistencia médica. Entonces, bueno, solamente decir esa, que yo creo que es la Y parte no, más importante de la partería, la que ha sido justamente desprestigiada. claro, y no solo eso, lamentablemente yo creo que, bueno, además yo creo que muchos médicos a veces no tienen la culpa. Esa es la preparación que se les está dando ya en las universidades, ¿no? Eh, que les hacen, les enseñan cosas que ellos ya ven como normales y que nosotras no lo vemos como normales. Eh, Hay que cambiar un poquito ya la imagen de la partería como hablábamos, que las parteras, que sí hay muchas, eh, parteras que no saben escribir, pero tienen muchísimo conocimiento y nosotras aprendemos de ellas también. Entonces aprendemos de todo. ¿Por qué? Porque ellas tienen ese conocimiento de observación. De en alguna emergencia, pues bueno, ellas tienen sus trucos, sus tips, saben qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con muchos médicos que pues han estado perdiendo las habilidades de poder atender o asistir un parto fisiológico? Eh, no saben, muchos ya no saben atender un parto de un bebé que venga de nalgas, ¿no? O sea, para ellos ya es riesgo y ya es cesárea, cuando es una modalidad de lo normal, ¿no? O sea, lo normal, pues sí, es que venga cefálico, pero hay otra normalidad, que también venga de nalgas. Entonces, se ha perdido esa habilidad. Y cuando tú platicas con otras parteras tradicionales, que yo he platicado con otras parteras tradicionales de aquí de Querétaro, hay como ese instinto, ¿sabes? Que a veces dice, no, pues no sabía que venía de nalgas, pero pues hice esto y lo otro, y sabían la técnica, sin siquiera tal vez haberla aprendido, es como de instinto, o es porque vieron que otra partera sí lo hizo, o es porque vieron otro tipo de cosas. Entonces, incluso si te vas a preguntarles a esas parteras tradicionales, como las de más tiempo, muchas de ellas llegaron a asistir, muchas de ellas empezaron siendo a veces enfermeras, asistiendo a otros médicos, cuando los médicos todavía iban a tu casa a atender el parto, ¿no? Todavía había esa costumbre. Ahora se ha perdido mucho eso. Ahora desde que se metió, digamos que un poquito la medicina al área del parto, se empezaron a tratar de hacer las cosas cómodas para el proveedor de salud, ¿no? No tanto para la mujer. Entonces, desde ahí escuchaba a Michelle Odant que el evento del parto es como el evento que más se ha transformado a través de los años. Ya no te dejan que este cóctel de hormonas del amor que él le llama, que se tienen en un parto, ya no te dejan que que solito tu cuerpo lo saque, ¿no? Que la mujer solita dé a luz a un bebé y a una placenta con estas hormonas. Entonces ya nada más llegas a un hospital, a veces ni te preguntan y ya te canalizaron y ya te pusieron esto y lo otro y dices, espérate, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Lo vemos un poquito más en algunos países, bueno, en países como nosotros, en México, en países de Latinoamérica, porque hay otros países que no tienen este tipo de cosas. En Holanda, por ejemplo, es muy normal que los bebés nazcan en casa, atendidos por parteras. En Suiza también, ¿no? O sea, o incluso en el hospital los están atendiendo parteras. Y salvo que hubiera alguna emergencia, entonces se le llama al ginecólogo, al obstetra, para que llegue a asistir. Pero de otra manera, pues vemos que realmente el parto es un evento de vida, no es un evento médico. Entonces, pero nos han metido ya socialmente
nos han metido y culturalmente que el parto es riesgoso, que el parto hay que tener miedo porque te puedes morir o se puede morir el bebé. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Irte al hospital. Y bueno, o sea, Ah, yo no tengo nada en contra de eso. Sería ideal que si te fueras al hospital, sí, porque ahí pues tienes muchas, pues tienes la maquinaria, etcétera, etcétera, la tecnología para que te puedan asistir ante cualquier emergencia. Pero lamentablemente, o lo ideal sería que sí en los hospitales estuviéramos las parteras atendiendo como en otros países. Y que solo cuando algo sucediera, alguna emergencia, entonces que entre el médico obstetra, ¿no? De otra claro. forma, pues no hay necesidad, ¿no? De perturbar el evento del parto. Claro, ahí yo siempre digo cómo cada sociedad tenemos la diferencia de concepción del riesgo. En México, riesgo significa tener un parto en casa y crees que tienes que ir al hospital para minimizar ese riesgo. Yo estoy casada justamente con un holandés y para ellos el riesgo es tenerse que ir al hospital. O sea, solamente las mujeres, ya no es así, ya no es tanto así, pero sobre todo cuando él nació, solamente las mujeres que tenían alto riesgo o que tenían alguna complicación en el embarazo son las que iban al hospital con los obstetras. Entonces, para él, el hospital significaba riesgo, ¿no? Entonces, ahí es como vemos en la sociedad la diferencia. No es Claro. tanto el parto en casa o el parto en el hospital, sino realmente es también toda la construcción social, ¿no? Por ejemplo, quizá ahorita nos puedes platicar, hemos hablado, pongo el ejemplo justamente de Holanda. En Holanda, si eres atendida en casa por una partera, o por ejemplo aquí mismo en Bélgica, yo ahorita estoy viviendo en Bélgica, si eres atendida en casa por una partera y hay necesidad de una transferencia al hospital, porque puede haber, y también lo aclararemos, no tiene que ser así la emergencia de ambulancia y vámonos, sino se puede dar y normalmente esas transferencias son sumamente con tiempo y tranquilas, pero esa transferencia es muy fácil y las personas entran al hospital, obviamente siempre está, ya se sabe el hospital al que se va a ir, ya hay también un aviso en el hospital, pero como los ginecólogos están más acostumbrados a trabajar con las parteras, no, ese traspaso será muy fácil, ¿no? El problema que en México, que la gente ve el peligro del parto en casa, es que justamente ese cambio de esa transferencia a veces de casa a hospital, si no está bien coordinado desde antes, pues empieza a ver como el médico no lo quiere recibir porque era una partera la que estaba atendiendo el parto y viene solamente cuando hay una emergencia, que eso es totalmente normal, como dices, los obstetras deberían estar para atender emergencias o enfermedades o casos complicados, ¿no? Pero a ver, tú háblanos justamente de esa parte. Creo que eso está cambiando poco a poco en México. Entonces, platícanos cómo es tu práctica, ya como tú, partera, dinos en qué ciudades atiendes y cómo son tus partos. O sea, haces la mayoría de partos en casa, haces partos en el hospital. O sea, darnos como esa parte súper práctica de cómo es tu día a día de partera en Querétaro. Claro. Pues mira, yo, por ejemplo, aquí a Querétaro, pues llegué apenas en febrero, yo estaba en Morelos. En Morelos también me desarrollé como abogada y pues siempre asistiendo con mi mamá, ¿no? A los partos, porque pues ahora sí que de ella desde siempre, o sea, un parto aquí, un parto allá, o sea, y a todos lados también iba, ¿no? Y pues ahí salíamos en la madrugada y todo eso. Cuando yo me vengo para acá, pues digamos que ahora empiezo mi camino sola, ¿no? Ya no asistiendo con mi mamá a los partos, entonces, pues bueno, a veces es un camino un poquito, este, pues difícil, pero nada que con el tiempo no se pueda ir superando, ¿no? Eh, yo también desde que llegué aquí, bueno, gracias también a personas que conocen a mi mamá, que se querían atender con ella aquí en Querétaro, pues mi mamá, pues mi hija está en Querétaro, atiéndete con ella. Ah, súper.
Yo atiendo en casa, en casa de las gestantes, de las personas gestantes, en su casa les atiendo el parto, porque finalmente es donde están todas las bacterias, de todos el microbioma, como habla Michelle Odent, de familiarizados, ¿no? De la familia, de ellos, aún tengan mascotas, aún es de ellos. Entonces, creo que eso es lo más importante. Pero Otra cosa, espera, pues tú el te vas a parto no sentir tiene más que ser seguro y en estéril. más intimidad. No, Explícanos eso, porque te eso acabas de es una hablar de cosa, bacterias fíjate. y quizás las mujeres van a brincar y van a decir, ¿qué? ¿Cómo lo de las bacterias del perro? Bueno, pues si vemos en el hospital también hay bacterias, ¿no? Hay microbios. O sea, en el hospital no está todo estéril. Y además son bacterias de microbios de otras personas y no tuyos ni de tu familia. Lo que pasa es que no lo sabemos o no lo investigamos, pero cuando te pones a investigar, esa es otra cosa, como que nosotras las parteras, como a veces somos más atacadas, más discriminadas y tenemos más riesgo de que nos echen culpa de muchas cosas o que nos tiren mala onda, pues nos ponemos a investigar más, nos ponemos a leer, nosotras leemos mucha evidencia científica, o sea, nos basamos mucho en eso, en la evidencia científica, en los derechos humanos de la mujer, trabajamos para la mujer, no para un sistema. Entonces, escuchando a Michelle Odent, que ha hecho mucha investigación al respecto y que es una eminencia en esto de los partos en casa y que es una eminencia que nos ha llevado a descubrir cómo son importantes las hormonas durante el parto, ¿no? El ambiente del parto también. Entonces, él dice, no, pues hay que ver qué le estamos dejando también a esos bebés. ¿Por qué? Es súper importante la forma en que nacemos, porque esas bacterias, el bebé cuando está dentro del ambiente uterino, pues está estéril, no tiene pues ahí ninguna bacteria ni nada. En cuanto sale, él se baña de estos millones de microbios o de este microbioma, pues de la vagina de la mamá primero, ¿no? Entonces, pero son, como él lo llama, son microbios amigables, son microbios amigos, son microbios que te van a ayudar a que crees ese sistema inmune fuerte para el resto de tu vida. Qué fuerte que sea para el resto de tu, o sea, estamos hablando de la salud de un ser humano. Entonces, ya dijo, se ha comprobado que las bacterias que tenemos en los intestinos forman el 80% de nuestro sistema inmune, que es amigable de la mamá, primero atravesando el canal vaginal, después con la leche materna, que es alimento vivo, o sea, aquí fuerte, es alimento vivo, que no se puede comparar con ningún otro alimento, aunque te digan, este es buenísimo, hijo, discúlpenme, no es cierto. Entonces, le estás regalando vida y además vida saludable a este ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, él ha dicho, hay estudios que él tiene incluso tiene una página de todos los estudios que se hacen y la interpretación que les da, que es súper interesante escucharlo, que estos bebés que son nacidos por cesárea, eh, no se les está dando, ¿no? En primera, la mujer no está a veces, si es una cesárea programada, ¿no? Porque es muy diferente si es una cesárea que ha sido ya por urgencia, que sí llevó tal vez el proceso de contracciones, de que se intentó un parto. Estamos hablando de una cesárea programada donde, en primera, pues la mujer no segregó todo este cóctel de hormonas súper necesarias y entonces también el bebé nace y se le empiezan a veces a dar hasta antibióticos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás combatiendo bacterias que deben de ser, en primera, que él no ha obtenido, pero hay unas técnicas incluso que ya han sacado que puedes ver donde la mujer, la mamá, con una gasa se llena de las bacterias de la vagina y en cuanto nace el bebé por cesárea, se las empiezan
a impregnar. ¿Para qué? Para que tenga estas bacterias, ¿no? Amigables. Entonces, si han visto estos cambios significativos en estos bebés, porque dice, los que no se han impregnado de estas bacterias tienden a que a los 3 años puedan empezar a tener obesidad y otras enfermedades, alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque incluso las enzimas del intestino de una persona obesa son diferentes a las de una persona delgada. Entonces, qué importante, o sea, no es nomás así de, pues, quiero cesárea por esto. Infórmense, o sea, está bien que quieras una cesárea, pero hay formas también de que tú le puedas regalar ese microbioma a tu bebé, ¿no? Para que tenga esas defensas, porque son defensas de por vida. Entonces, imagínate en lugares como en México, muchos países de Latinoamérica, donde pues realmente ni siquiera, yo creo que ya son más del 50% que nacen vía cesárea. Estaba escuchando y me ¿Qué quedé, futuro como civilización vamos a empezar a tener, no? estaba escuchando y de verdad me quedé impresionada porque, bueno, 50%, o sea, 1 de cada 2 niños ya es mucho, pero estaban diciendo que ahora, por lo de la pandemia y demás, 8 de cada 10 bebés en México están naciendo por cesárea. Y es la mayoría por cesáreas innecesarias, ¿no? Porque lo hemos hablado nosotras mucho, cuando una cesárea es necesaria, es totalmente pues Claro, una salvación que la tengamos, ¿no? sí, Pero no puede ser que el 80% de las mujeres necesiten una cesárea. Y aquí algo que tú comentaste muy importante es, bueno, la parte de la labor de parto, por ejemplo, que si sus bebitos están sentados de pompas, tal cual, como dices, o sea, el problema no es que estén sentados de pompa, el problema es que tenemos cada vez menos profesionales de la salud que saben atender un parto que viene de pies. Y aún así, si el bebito viene de pies, no hay por qué programar una cesárea. O sea, fisiológicamente por la mujer al bebé no le va a pasar nada porque venga de pies, sino para el doctor es más cómodo programar la cesárea porque pues obviamente necesita la sala de operación, necesita tener ahí a todo su equipo. Y si se esperan a que el parto empiece por sí solo, pues no saben cuándo va a ser y cómo va a ser, ¿no? Entonces ahí es bien importante que también las mujeres sepan que aunque venga su bebito, o sea, aunque les digan que por alguna razón, primero que se enteren muy bien si la razón es válida, pero que la programación de una cesárea es con muy pocos, o sea, hay muy pocas realmente cosas médicas que te hacen que realmente necesites una cesárea programada inmediata. Pero no vamos a entrar tanto lo en el mismo tema pasa, de las no, cesáreas, sí, porque si no pero nos vamos a desviar porque es sí. súper importante. Más bien, cuéntanos entonces, para darles la tranquilidad a las mujeres, porque tú nos dijiste, atiendes, de hecho en Morelos atendías también en Cuernavaca, supongo. Sí. Ah, porque yo soy de Cuernavaca, qué bien. Entonces seguramente Ah, tengo amigas que te conocen. Súper, y que conocen a tu mamá, por supuesto. Voy a preguntar por ustedes. Pero lo que te quería preguntar, tú atiendes tus partos en casa. Cuéntanos cómo son los partos, cuéntanos, por ejemplo, vamos a hablar también de estadísticas para que las mujeres también vean, ¿no? ¿Cuál es tu porcentaje? Primero cuéntanos cómo es un parto en casa y cuál es el porcentaje de traslados que tienes de casa a hospital. ok, pues mira, eh, mm, cuando llegas a casa, nosotros hablamos desde antes con la mujer, ¿no? Con la persona gestante, con su marido, con su familia, si es que la tiene, y si no, pues bueno, es muy importante que ella lo tenga muy claro. El ambiente de su casa, ¿no? Las personas que van a estar ahí con ella. Para eso nosotros les pedimos el plan de parto que es súper importante porque el parto en casa debe ser planeado, o sea, se debe planear bien. eh, Ahora sí que como mi mamá dice, es como si fueras a planear tu fiesta. Cuando vas a planear una fiesta de 3 años, de 15 años o tu boda, pues te pones a hacer una lista de cosas que necesitas, cómo la quieres, qué quieres quién quieres que esté, etcétera, etcétera. Entonces esto no difiere mucho. ¿Quién quieres que esté en tu parto?
a veces entre menos personas haya es mucho mejor, porque recordemos que si la mujer se siente observada, eso puede un poco interferir en el desarrollo de la labor de parto. ¿Qué quieres comer? Yo les digo, ¿te gustan mucho los chocolates? ¿Te gusta mucho? ¿Qué es lo que tu comida favorita, tus frutas favoritas, etcétera, etcétera? Cómpralas con tiempo, tenlas ahí para que ese día o ese día ya si te empezaron a mandar a comprar a alguien para que tengas eso a la mano, ¿no? La bebida, lo que tú quieras tomar. O Nosotras sea, una les damos. mujer puede comer y beber durante el parto. Sí, claro, sí. De hecho, hay evidencia científica, o sea, que no interfiere con nada, o sea, ni beber, ni comer, ni nada. O sea, para eso está también la evidencia científica. Eh, entonces, las dejamos también que ellas puedan caminar, puedan tomar las posiciones que quieran, porque eso es súper importante, ¿no? Eso Nuria Vives lo tiene en su libro súper específico, el parto es movimiento, y eso es súper cierto. Es impresionante ver cómo las mujeres pueden parir en, pues casi que en cualquier posición, ¿no? Y casi que la menos usada es la de acostada, ¿no? En la posición ginecológica. Entonces, tú las dejas porque ellas se tienen que acomodar. Entonces, las puedes ver parir en 4 puntos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí apenas me tocó ver que un parto donde pues la bebé nació en 4 puntos y la placenta también quiso nacer en 4 puntos, ¿no? Porque pues bueno, después de que nace la beba, pues bueno, pues hay que acomodarte en la cama y no sé qué, y ahorita en lo que vemos a ver que ya la placenta quiera nacer también, el alumbramiento, pues no quería, y ella misma me dijo, la mamá me dijo, no, es que siento que así no va a ser, va a tener que ser como, pues casi que en los 4 puntos que nació, ¿no? La beba. Se puso en la misma posición y en esa posición nació la placenta. Entonces, qué importante es que las mujeres sepan escuchar su cuerpo, ¿no? Porque ellas saben qué es lo que están sintiendo. Yo no sé, o sea, yo quisiera, ¿no? Ponerme en el cuerpo de ellas y saber qué es lo que está sintiendo para, pues, saber cómo, muévete para acá. No se puede, no se puede. Entonces, tenemos que también dejarlas un poco, que ellas confíen en su cuerpo, no un poco, muchísimo, que confíen en su cuerpo, en su instinto, porque eso se ha perdido. ¿No? Ya no, nosotras ya dejamos de confiar en nuestras corazonadas, en nuestro instinto, y es bien importante. Igual les digo, mira, tú en el momento que digas, yo hasta aquí llegué, me quiero ir al hospital, ahí paramos y nos vamos al hospital. No tengo ningún problema. El porcentaje de ir al hospital es mínimo, yo creo que no llega ni al 10%. Y en emergencia, pues mucho menos, ¿no? O sea, porque a veces te vas al hospital porque pues ves que ya el parto pues tal vez no está avanzando o ella ya está muy fatigada y la misma familia o ella decide que ya es momento de ir al hospital, no nos negamos y nos vamos. O sea, porque también hay que hacerle caso, ¿no? A ella, no es de, no, tú querías parto en casa, va a ser parto. No, o sea, es también hacerle caso a tu corazonada. Estamos monitoreando frecuencia del bebé, estamos monitoreando a la mamá, siempre también luego viendo, le vemos el semblante, cómo está. Entonces no es tan bueno estarle preguntando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y todo eso, porque a veces le cortas, ¿no? También los momentos, mucho menos en una contracción, ahí también se les prepara mucho a las parejas o a las personas que van a estar en el parto. A ver, hay que prepararse, no te ofendas si tu pareja en el momento de una contracción no te quiere ni ver, no quiere ni que la toquen, es súper normal, es súper mamífero. Y en serio, o sea, me ha tocado ver así a estas mujeres de no me toques. Y sí, o sea, hay que respetar, es un momento en donde está entrando, como dice Michelle Odent, está entrando el cerebro primitivo, el que está actuando en esos momentos. La mujer no está aquí, a veces la mujer está en trance,
no está aquí, en este planeta, está en otro lado. Tú tienes que preparar a las personas para esos momentos. Eh, también tienes que dejar, ahí tiene que haber mucha paciencia, mucha paciencia. Un parto tan puede ser rápido que en 2, 3, 5 horas nace el bebé, como en 3 días, en una semana, ¿sabes? Y hay que ser pacientes. Y cómo ser pacientes, pues conociendo tu cuerpo, si se está monitoreando, el bebé todo va bien, pues tal vez no hay por qué acelerar las cosas, no hay que desesperarse, ¿no? Entonces, sí, como te digo, es un poco enseñarles eso, es enseñarles desde el principio cómo es por qué su pelvis es tan importante, por qué el ejercicio es tan importante, la nutrición. No es nada más, pues le voy a hablar a la parte de que me venga a atender, que ha pasado, ¿no? Pero es importante siempre tratar de prepararlas, porque realmente es un acto involuntario el parto, que no le puedes enseñar cómo dar a luz a una persona. Le puedes dar lo que puede llegar a pasar, ciertos escenarios, pero realmente ni tú sabes qué va a pasar. Y también nosotras como parteras tenemos que estar tranquilas, tenemos que confiar en ellas, porque recordemos que también la adrenalina, pues es como espejo, se puede impregnar también ella de adrenalina y entonces nada va a fluir, ¿no? Entonces hay que evitar estrés, miedos, esa adrenalina. Por eso también les decimos, a ver, tu pareja es muy nervioso, si es muy nervioso o nerviosa, casi que mejor que no esté, porque te vas a tú preocupar por esa persona de que está nerviosa en el momento y a ti no te va a dejar avanzar, ¿no? Y ahí te va Entonces, una pregunta importante, porque yo he visto que muchas veces el miedo de parir en casa, a veces la mujer quiere parir en casa y el que tiene el miedo es el esposo, porque claro, el hombre no puede hacer nada más que siente que su única o uno del rol más importante es el de la protección, ¿no? Entonces yo siempre claro. veo a la pareja que dice, bueno, es que mi única forma de protegerla, porque ella tiene el bebé, ella va a ser la que lo va a parir, es por lo menos asegurar que esté en un lugar seguro. Y el hombre siempre se siente más seguro en un hospital porque siente que ahí tiene todo lo que necesita en caso de una emergencia. ¿Cómo manejas esa parte con las parejas? Porque yo ahí veo parejas que casi terminan peleadas por esa decisión, sobre todo de la inseguridad o del riesgo que hay o del riesgo que se cree que Sí, hay en el parto en casa. sí, claro. Pues mira, creo que también nuestra labor es dar la información, entregarles de información, incluso decirles, investiguen ustedes. Yo luego les digo, pues no me crean, investiguenlo también, ustedes métanse, vean esa información. También de fuentes confiables, ¿no? De fuentes que sí tengan la evidencia científica, la evidencia médica. Lamentablemente, yo creo que nuestra labor no es convencer, porque a veces, por ejemplo, incluso una mujer, hay mujeres que dicen, sí, quiero mi parto en casa, pero muy dentro ellas traen miedo y ese miedo no las va a dejar estar tampoco, porque tal vez muy en el fondo, pues sí que querían como el parto en casa, pero ellas se sienten más seguras en el hospital. Y te das cuenta cuando, pues parece que todo va bien en casa, pero pues igual dices, igual no avanza y tal vez llegan al hospital y en una hora tienen al bebé, ¿no? Entonces te das cuenta que tal vez finalmente ellas se sentían confiadas más en el hospital. Igual con las parejas y familia involucra, no tenemos, yo creo que nuestra labor tal vez no es tratar de convencer, ¿no? Es que necesito convencerte de que, pues si ella quiere, no. Yo creo que es también una cuestión de pareja, es una cuestión de que se tiene que platicar. Los hombres también tienen que ser un poco, pues tienen que ser empáticos con la pareja. También puede pasar que la mujer quería parir en casa, su convicción era muy fuerte de parir en casa y pues por no contrariar o por no entrar en un conflicto con la pareja, pues se va al hospital, pero tal vez su parto no es como el que ella deseó
y entonces eso a veces puede, pues, decepcionarla, etcétera, etcétera, porque a veces, lamentablemente, en nuestra sociedad siempre decimos, pero mira, lo importante es la salud del bebé y está bien. Y dices, sí, pero ¿y la mamá? Es bien importante también, porque también ahí muchas veces se define el que ella se sienta con el poder de tener una buena maternidad, ¿no? Entonces, también es importante. Yo, por ejemplo, he atendido mujeres que ellas ya estaban con la decisión de mi parto en casa, ¿no? O sea, entonces, las ves tan convencidas que dices, no inventes, o sea, si no hay alguien ahí asistiéndole, esta mujer va a parir sola en su casa, no se va a ir al hospital. Porque sí, porque traen la convicción, ¿no? Así súper fuerte. Entonces, eso, da mucho gusto, confianza, y es cuando también los maridos son como, las parejas son así como, pues sí, 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 o sea, confío en ti, quieres el parto en casa y además todo se planea, ¿no? Yo les digo, ok, porque sí, siempre es y si hay una emergencia, y si esto y lo otro, nosotras no vamos a arriesgar a la madre ni al bebé, nunca. Y de hecho, en las estadísticas, cuando te muestran estadísticas, te das cuenta que la mortalidad materna infantil se da más en los hospitales que con las parteras, se da muchísimo más. Entonces, nosotras no nos arriesgamos, no arriesgamos a la madre, no arriesgamos al bebé, si nosotras observamos que algo, porque también es hacerle caso a tu instinto, ¿no? Y algo no va bien, entonces aconsejamos, ¿no? Y Consideramos que es ahí, necesario trasladarnos. y como dices, la tasa de mortalidad, como que a veces nos fijamos mucho en la tasa de mortalidad porque lo más importante es la mamá y el bebé estén con vida, ¿no? Como que eso es nuestra prioridad y definitivamente sí la es, ¿no? Pero también tenemos que buscar y ver la tasa de morbilidad, que es como todas las enfermedades o segunda, ¿cómo se llama? Efectos secundarios y demás que tiene el parto y también la experiencia de la madre, ¿no? Lo hemos visto que la morbilidad materna y bueno, más bien de neonatal en los hospitales, justamente por todas las intervenciones, no solamente con la cesárea. Yo la verdad a veces no sé qué es más invasivo y más estresante también como para mamá y para bebé, si una cesárea o también un parto altamente medicalizado, ¿no? Un parto altamente medicalizado puede también traer consecuencias no solamente físicas, sino también emocionales y psicológicas. Y esa parte se habla muy poco, ¿no? Como dices, pueden ser mujeres que tuvieron una cesárea y que el parto en general, o sea, ellas no se sintieron bien tratadas o que alguna cosa los afectó en este momento tan vulnerable que después la gente les dice como, bueno, ya, o sea, lo que sigue, ya tienes a tu bebé, está sano, mira qué precioso está, ya, ¿qué te estás quejando? Y la verdad es que hay toda una parte emocional y que se puede volver hasta un trastorno psicológico de caer en enfermedades psíquicas, ¿no? Y eso como que la sociedad lo hace tabú, porque entonces Y yo creo empezamos que a además, juzgar, ¿no? y yo creo que además lo peor es que ya las mujeres lo vean normal. Que todas esas intervenciones y esas violaciones y toda esa violencia obstétrica lo veas normal. ¿Qué quiere decir? Que entonces tampoco tienes información de qué onda con el parto, no saben a veces qué es lo que quieren, ¿no? Yo a veces también les pregunto, bueno, ¿tú qué quieres para tu parto? O sea, ¿cómo lo quieres tu parto? Y entonces les empiezas a enseñar, pues el corte del cordón óptimo, el piel con piel, el inicio inmediato de la lactancia materna, y a veces son cosas que no las sabían,
que es más Claro, es hacer que con no tu lo placenta. sabes. Claro, es que yo siempre digo como que los doctores alguna vez decían, y pues, ¿por qué no me preguntaste? Pero es que no sabes en lo que estás, a dónde vas, ¿no? Y cuando te embarazas, o sea, empiezas a pensar primero, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué puedo hacer? Pero si no sabes tus opciones, ahí también quería mencionar eso que tú dijiste. Efectivamente, nadie nos puede enseñar a parir. Eso es algo que nosotros tenemos. Lo que pasa es que vivimos en un sistema médico que nos hace parir, nos mete a una máquina de cómo, bueno, a un sistema de cómo se debe parir. Entonces, lo que sí nos tenemos que informar es informarnos de nuestras opciones. Y entonces, ya sabiendo esas opciones, poder decidir, ¿no? Yo siempre le digo a las mujeres que o sea, si tú deseas una cesárea o deseas un parto con episiotomía, perdón, no con episiotomía, con epidural, con anestesia, infórmate y entonces toma tus decisiones bajo eso, pero no por el miedo y sobre todo por un miedo al dolor, ¿no? Porque creemos que lo peor es este miedo al dolor cuando no se sabe que una cesárea no necesaria o que una misma intervención médica, una misma epidural puede traer un dolor permanente que un parto fisiológico no hubiera traído, ¿no? Entonces sí, Sí. definitivamente no hay que enseñarles a parir, pero sí tienen que saber cuáles son sus opciones. Y también lo que dijiste, sí es importante, el embarazo es un entrenamiento no solamente al parto, a la maternidad, pero como dices, si no estamos sabiendo cómo mover nuestro cuerpo, si en el embarazo no estamos activas, no estamos moviendo nuestro cuerpo, nuestras caderas, trabajando con nuestras emociones, trabajando con nuestra conexión con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, entonces vamos a llegar totalmente desconectadas, no solamente al Exacto. parto, sino a la maternidad. Entonces esa preparación sí es, sobre todo porque vivimos en una sociedad muy sedentaria. Si viviéramos en otra sociedad en la que te estás moviendo y tienes que caminar y tienes que comer bien porque no puedes ir nada más al súper y comprarte todas las cochinadas que nos compramos, pues sería Claro. otra diferente, pero estamos en un momento en el que sobre todo estamos siendo súper sedentarias y esto está afectando, tú Sí, y nos a puedes veces contar. estamos desconectadas a veces desde el embarazo, ¿no? Yo sí les incito mucho a, haz meditación. Hay meditaciones guiadas en YouTube, o puedes encontrar un buen de material, porque cuando te empiezas a dar cuenta que cuando buscas, empiezas a encontrar muchísimo material, hay que saber dónde buscar. Entonces, luego les mando, miras esta meditación guiada y entonces, que es para conectar mucho con ese bebé, ¿no? Hay que conectar con ese bebé desde el embarazo, hay meditaciones, hay muchas mujeres, eh, pues también activistas, ¿no? Que ahora sí que creo que muchas nos hemos vuelto activistas porque que tenemos también otras profesiones y nos metemos de lleno a esta pasión por eso, ¿no? Por tantas cosas que hemos visto. Y ahora vemos muchas mujeres que también hacen vocalización y te das cuenta cómo está conectada la garganta con la matriz y qué tan importante es que durante el parto estés ahí vocalizando, que no estés apretando la garganta ni la quijada. Entonces, Todas esas son técnicas importantísimas, ¿no? Que sí, exacto, sí, de hecho, nosotras tenemos un hermoso curso que decimos que no solamente es un psicoprofiláctico o uno de preparación al parto, porque sí hablamos de todas estas técnicas, de la vocalización y explicamos todo anatómicamente increíble, pero además está toda esa parte, o sea, trabajamos también con todas las creencias que traen con su propia infancia, como que vamos un poco más allá con su propio nacimiento, porque todo eso nos influencia, ¿no? O sea, el parto no es algo claro. solamente de un bebé que sale de un cuerpo y ya mecánico, sino pues somos seres humanos que tenemos todas las emociones, que tenemos todos los planos, el físico, el emocional, el mental, el espiritual, y entonces tenemos que tratarlo así. No podemos tratar un evento tan importante, quizá el más divino y sagrado que es, como algo médico y puramente mecánico y donde simplemente hay que salir con vida,
¿no? Como si fuera una Entonces, enfermedad, ¿no? Porque pues peor, también claro, te tratan como si claro. fuera una enfermedad. Por eso mucha gente dice, ay, ya se alivió. Pues, pues no, no estaba enferma, ¿no? O Esa sea, palabra, a mí también primero, me sorprendió muchísimo cuando me preguntaron la primera. Yo no vivía en México cuando me embaracé y estaba como muy lejos de México muchos años y regresé embarazada y cuando me preguntaron que cuándo me iba a aliviar, yo no sabía qué así se decía en México. Yo dije, ¿aliviar de qué? Ese, pero es que eso, el vocabulario que usamos, o sea, embarazo es una palabra de que significa estorbo, o sea, o algo penoso, embarazo, parto es una palabra fuerte, ¿no? Contracción, o sea, tenemos que también cambiar el vocabulario de cómo hablamos porque todo el claro. vocabulario que tenemos es un vocabulario totalmente negativo. Ya, Eli, ya para cerrar, quiero que empiecen a preguntar si alguien tiene una duda, pero quiero que nos cuentes algo porque justamente empezamos diciendo esto, que las parteras tradicionales, aunque hayan aprendido por tradición, no quiere decir que no hayan estudiado. Y tú tienes una, o sea, me puse a leer tu currículum maravilloso. O sea, claro que tienen estudios. Vi que, por ejemplo, hasta hiciste un curso con Spinning Babies para esto de la distorsia de los hombros, que también se ha Distorsia perdido de muchísimo. hombro. O sea, no es que un bebé no pueda nacer, sino que simplemente estas prácticas ya no se acostumbran porque pues se les hace cesárea o otras cosas mucho más invasivas, ¿no? Entonces, cuéntanos de tu, y ahora sí, presúmenos más bien de tu formación que tienes. Ah, ok. Pues mira, yo creo que como he escuchado a muchas mujeres, como a ti, como otras mujeres que escucho mucho, ya sabes que hay muchos congresos virtuales donde hay muchas personas muy interesantes que están haciendo activismo en el mundo para los mejores nacimientos, para que haya más respeto de los derechos de las personas gestantes, de los bebés. Em, Como te dije, yo con mi mamá salía, tanto yo como mis hermanas, ¿no? Llegábamos a salir a partos hasta mis hermanos. Somos 7 hermanos, ¿no? Entonces llegábamos a salir a los partos con mi mamá, acompañarla. Y bueno, yo llegó un momento en que dije, bueno, pues ya voy a estudiar mi carrera, voy a ser abogada, bla, bla, bla. Me desarrollé como abogada, pero también llegó un momento dado en que pues empiezas también a ver a las compañeras de trabajo que se embarazan, bla, 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 y empiezas a ver como la sarta de mentiras o de cosas que les meten y los miedos que les meten, porque a veces también manejar ciertas cuestiones es, en primera, que o no estás actualizado o le estás diciendo eso a esa persona porque quieres orillarla a una cesárea, ¿no? Lo cual no se me hace justo, se me hace irresponsable y poco ético. Entonces, ya viéndolo ahora, en este momento, creo que la vida te lleva por ciertos caminos por alguna razón. Yo tengo la carrera también de abogada y entonces cuando decido regresar más a la partería ya con mi mamá, a volver a tomar también sus diplomados, a volver a tomar su enseñanza, a volver a estar yendo a partos eh, y a meterme a otros cursos, ¿no? Cursos que dan parteras de Estados Unidos, cursos de otras personas que han hecho este activismo. Entonces te vuelves eso, no te vuelves activista. Y veo que también mi carrera como abogada me sirvió mucho para también saber mis derechos como partera, para saber que no puedo ser discriminada, para saber que es un oficio como cualquier otro, que incluso en la ley lo ponen como que somos personal médico no profesional, lo cual ya a mí me hace así como, pues, híjole, la verdad a veces somos más profesionales, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no me ofendo. Pero entonces eso me sirvió mucho porque entonces hago mi investigación de, a ver, a mí no me pueden negar mis certificados de nacimiento de los partos que yo atiendo porque hay un marco jurídico, hay un marco jurídico de medicina tradicional y partería tradicional. Y en ese marco jurídico dice, a ver, la única limitante para que a ti como partera no te den
los certificados de nacimiento es que no sepas leer y escribir, porque pues obviamente hay que escribir y llenar el certificado. Y pues esa limitante yo no la tengo. Entonces, también basándome en los derechos humanos, en tratados que incluso tiene México, en la misma Constitución. Si mi oficio es lícito, no tienen por qué negarme que yo lo practique, ¿no? Entonces, yo sí incito y invito a muchas parteras cuando se les niegue eso. Yo hice mi escrito donde el único requisito es que estés registrado ante la Secretaría de Salud de tu estado y ellos no te pueden negar, porque incluso el mismo certificado de nacimiento hay una parte que dice cédula del certificante si es que es médico. ¿Qué quiere decir? Que si eres partero, pues no tienes que poner tu cédula profesional. Entonces, y hay las opciones, incluso te dice quién atendió parto. Enfermera obstetra, médico, bla, bla, partera. Entonces, si es un documento que es a nivel federal y nada por encima, es que también para eso me sirvió el derecho, ¿no? No, hombre, me encanta Cuando que tengas esa conoces combinación de las de leyes, puede estar derecho. encima pues, de una ley federal. No, está excelente Sí, porque justamente, o sea, se necesita esa defensa porque como dices, la partería, o sea, es un oficio completamente lícito, además de tradición de nuestro país y además pocos países ahora tienen también ese privilegio de que esté jurídicamente también fundamentado, a pesar de que también coincido contigo eso que diga no profesional. Creo que sí, dices no me afecta, pero creo que sí afecta, pero o sea, otros países no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados donde realmente la partería está prohibida, ¿no? Entonces, sí, sí, y hay sí países, digo, está, hay estados, o sea, es que en Estados Unidos cada estado hace sus propias exacto. leyes respecto de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, hay estados donde las parteras no necesitan licencia y hay estados donde necesitan licencia. Entonces, ahí también, eh, pues es otra cuestión. Afortunadamente, yo creo que en México, porque también luego escucho de otras parteras, por ejemplo, en España, que a veces son muy maltratadas, que pareciera, ay, pues Europa es el primer mundo. Pues sí, lamentablemente, por ejemplo, en países como en España, donde incluso si una mujer no quiere parir a las 40 semanas, el médico va con el juez y le pide que vayan por la embarazada y a fuerza la lleven al hospital para que le induzcan el parto. Entonces, espero que jamás lleguemos a esos niveles aquí en México. Y además, creo que con lo mucho o poco que hay legislado respecto de la partería, podemos trabajar y no se nos deben de negar nuestros derechos. Entonces, yo sí he abogado mucho por esa cuestión, porque cuando pues también llegué y me dijeron, pues es que aquí las parteras no hacen partos, entonces dije, híjole, entonces no son parteras o cómo. Entonces, me vi también en la necesidad de, bueno, si a mí no me van a apoyar en esto, pues yo voy a tener que, pues, exigir mis derechos. Entonces, eh, incluso si alguien tiene problemas, yo la verdad estoy con mucho gusto, les puedo apoyar, les puedo pasar mis escritos. Igual pasa con la placenta que en los hospitales no te la quieren dar. Pero ¿por qué no te la quieren dar? Si hay también, ya hay reglamentos, legislación donde tú puedes disponer de ella. ¿Por qué? Para que la desechen, a que mejor tú le des un uso que culturalmente tal vez para ti es importante, tiene que respetarse. Entonces, la verdad es que yo sí invito a las personas gestantes, a las parteras, a las dulas, a muchas personas que estamos dentro de este ámbito, pues que investiguemos y que busquemos, porque ahí están las leyes. Lo que pasa es que a veces ni ellos las conocen, los que nos niegan los derechos, ni a veces ni nosotros las conocemos. Pero cuando llevas el conocimiento, no tienen por qué negártelo. Además, no es algo que estemos haciendo que sea ilícito
Y además que la verdad es que esto se vuelve una pasión, se vuelve una pasión que tú deseas que las mujeres tengan mejores experiencias de parto, que no piensen que, oye, los partos son súper dolorosos, son súper horribles y entonces de repente otra mujer escucha eso y dice, no, pues ya mejor me voy a la segura y me voy a hacer esto, o sea, no, Tenemos, a, tenemos que a cambiar tratar de que esa, tengan las mujeres mejores experiencias. claro. Yo siempre digo, el parto puede ser la experiencia física, emocional y espiritual más maravillosa de tu vida. No tiene que ser dolorosa y si es dolorosa, se puede trascender el dolor y puede ser una experiencia bellísima y es una pena que las mujeres le tengan tanto miedo a quizá el momento más trascendente sí, más transformador de su vida, ¿no? Y para mí también, bueno, para nosotras es importantísimo darle voz a ustedes como parteras. Yo sí soy de la idea de que todas las mujeres Gracias, gracias. deberían atenderse por parteras, o sea que el sistema debería hacer que las mujeres se atiendan con parteras y solamente aquellas que tienen alguna condición médica, alguna enfermedad o alguna complicación se atiendan con obstetras, porque qué maravilla tener obstetras, que los obstetras estén tan capacitados para Claro, atender esas complicaciones y además también porque el sistema nos sale mucho mejor para todos. O sea, estamos poniendo a especialistas cirujanos a atender partos. O sea, que el parto de cirugía no debería tener absolutamente nada. O sea, entonces, claro, también el parto se está volviendo increíblemente caro porque estamos poniendo a profesionales que están calificados para hacer cirugías, estamos poniendo anestesiólogos, estamos interviniendo todo lo que se necesita en un parto medicalizado, o sea, la cantidad de medicinas y de instrumentos que se usan, eso al final, también pensando en la ecología, en la economía, en todo, estamos volviendo a un sistema que además de todo se vuelve todavía más caro porque esa mujer y ese bebé van a seguir necesitando mucho más atención médica, ¿no? Si te haces una cesárea, pues cuánto seguimiento claro. hay que hacerle tanto a ti como a tu bebé. Si tienes un parto vaginal y te hacen una episiotomía, pues también tiene que seguir habiendo consultas porque te traes ahí ya una herida, ¿no? Yo digo que una Claro, mutilación. Entonces, si fuéramos atendidas por parteras y aparte con parteras como ustedes que no solamente nos atienden en la parte del crecimiento del bebé, de cómo va, de cuántas semanas, de qué tamaño, el peso, sino en toda la parte emocional que realmente te acompañan, que ven como tú decías, o sea, tú tienes que ver si vas a tener un parto en casa, cómo está hasta la relación de pareja, ¿no? Cómo está la relación, si invitan a la mamá y la mamá va a traer miedo, va a mm, traer, ¿sabes? Entonces tú te sí, metes en toda esa parte, ¿no? A veces el bloqueo que puede tener una mujer es porque está enojada con el esposo, se pelearon antes del parto, cualquier cosa sí, en así, serio que sí, que parece una tontería y eso puede es ser cierto. un factor clave para que el parto funcione o no funcione, ¿no? Y que no lo andamos Entonces, apresurando tampoco, no andamos con que, híjole, ya si en media hora no nace, pues no andamos haciendo esos claro, un comentarios ni centímetro de nada. dilatación por hora. O esto Esas de medidas la nada que fuente, ver. ¿no? Que se rompe la fuente y las quieren inducir muy pronto, Sí, ¿no? O sea, yo en mis dos casos tuve la fuente se me rompió y yo disfruté todo el día y tuve una vez 12 horas después empecé el trabajo de parto y en la siguiente casi 24 horas después. El problema no es que se te rompa la fuente, el problema es que te empiezan a hacer tactos vaginales cuando tienes la fuente rota, entonces por eso el exacto. tiempo empieza a correr, pero es la invasión. El problema es que te empiezan si te rompe la fuente y te empiezas a decir, uy, en tantas horas, si no empiezas inducciones, pues el cuerpo no se va a abrir, ¿no? Entonces, Claro, esa parte es muy importante. Las invitamos a todas a que vean también es una opción tener una partera. Yo siempre les digo, intenten comparar entre un médico
y una partera, hasta digo hombre o mujer, porque es muy importante el sentimiento que tienen. Si vas con una partera y no te sientes bien, así le sea la mejor partera del mundo y te Sí, atienda súper bien. Si no hay química, claro, no, no funciona porque va a estar en un momento importantísimo y en el que vas a estar claro, lo más vulnerable. Pero lo mismo pasa con el doctor. ¿Cuántas veces vemos que las mujeres van con una persona, desde el embarazo ya se sienten manipuladas, ninguneadas, regañadas o simplemente como anuladas, ¿no? O sea, yo llegaba, claro, me hacían mis revisiones y 10 minutos y ya me iba y ni me había preguntado si dormí, si comí, si hice, no, o sea, lo que van, veía la máquina cuánto medía el bebé y ya está, ¿no? sí, bye, Entonces, si desde la entrevista no te voltea a ver a los ojos, digo, desde la consulta, pues no esperes que en el, en el parto te claro, contacte, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro, esa es la invitación, comparen, sepan, bueno, aquí hablando de México, porque ya Eli está en Querétaro, en México está la gran opción de tener parteras que son profesionales, que no solamente traen toda una vida de conocimiento, sino también tienen estudios, también van más allá, también están informadas de las últimas, como dices, ¿no? De las últimas estadísticas y conocimiento científico. Entonces son realmente mujeres que no por tener todo este conocimiento se les olvida la parte emocional y espiritual y trascendental que tiene tanto el embarazo como el parto y el porperio, ¿no? El posparto. También luego se nos claro. olvida, ¿verdad? Ya nace el bebé, los doctores, el ginecólogo, bueno, gracias, y viene, y Y viene es lo súper fuerte, ¿no? importante, claro. Y es súper importante, no se puede olvidar esa parte porque ya no nada más eres tú, sino también tienes al bebé. Entonces, ya Eli, quisiera cerrar con algo. Así es. Pues nada más, recordarles que este evento del parto es un evento de vida, no es un evento médico. Y como tal, debemos de hacerlo una parte súper o sea, súper bonita de nuestra vida. Debemos de tratarle de dar esa importancia que tiene. Traten de también de apoderarse de su parto, porque es su cuerpo. Entonces ustedes tienen que decidir sobre sus cuerpos. No entreguen su cuerpo a alguien más. El parto es suyo, el cuerpo es suyo, ese bebé es suyo. Entonces, hagan de ese evento que sea suyo. Entonces, eso súper importante y busquen mucha información, infórmense, sepan qué quieren para ese evento. Y pues la verdad es que muchísimas gracias, René, por esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Y pues también reconocer a todas estas parteras de México y del mundo que estamos tratando de hacer un cambio